capítulo 5, versículo 21 al 24. Someteos unos a otros en el amor, en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Por favor. Gracias. Comienzo con el versículo. Antes de comenzar quisiera sacar algo de mi maletín que casi se me olvida. Hoy he estado estudiando estos libros, hay otros. Sé que no se puede enseñar todo en inglés, como decía la última vez, todos están en inglés creo, porque he estado leyendo más en inglés últimamente. Pero son de los 4 libros que yo les recomendaría a ustedes, hermanos, hermanas, a que compraran y leyeran. Amor y Respeto es un clásico, muy buen librito este. Ha sido de mucha bendición. El ciclo de Amor y Respeto, que hoy vamos a ver por qué el libro se llama Amor y Respeto. Se lo recomiendo, muy buen libro. Y rompe ese ciclo de que muchos matrimonios están. La mujer no se siente amada, el hombre no se siente respetado. Porque yo no me siento respetado, ¿cómo le voy a dar amor a ella? Pero como ella no se siente amada, ¿cómo me va a respetar a mí? Pero porque ella no me respeta, yo no la amo. Y porque ella no me ama, yo no la respeto. Y pasamos toda la vida en ese chiste. ¿Cómo lo ven? Ay, pero si fuera así nomás de chiste, ¿verdad? De chiste no tiene nada, dice. The Sacred Marriage, el matrimonio sagrado. Un libro muy antiguo, pero muy bueno. Tiene 250,000 libros vendidos, quizá tiene mucho más porque tiene una edición vieja. El matrimonio sagrado. Yo compré este libro por el título. El título es buenísimo. Dice el matrimonio sagrado. ¿Qué tal si Dios diseñó el matrimonio para hacernos más santos y no más felices? Es la pregunta que el Señor pone. Dice, un momento. ¿Qué tal si la idea principal del matrimonio no fue para hacerte feliz, sino para hacerte más santo, más como yo, dice el Señor? ¿Qué tal? Buenísimo. El matrimonio sagrado. Se lo recomiendo. Los 5 lenguajes del amor. Muy buen libro. Iba a venir el próximo mes, no va a venir, o si no iba a invitarlos todos a ustedes a la conferencia de él. Yo he ido ya 2 veces, y 2 veces y siempre me traigo algo para la casa. Se llama Los 5 lenguajes del amor. Una palabra que yo diga como varón tiene otro significado, aunque la misma palabra tiene otro significado para mi esposa como mujer. De eso habla este libro. De los 5 lenguajes del amor, de cómo nos comunicamos. Lo que a mí me comunica amor, no necesariamente le comunica amor a mi esposa. Como yo me siento amado, y como yo me siento amado, es como yo así doy mi amor. Lo que me hace sentir amado es como yo expreso mi amor a la otra persona. Pero quizá la otra persona no se siente amada así. Tiene otro lenguaje. Y eso se aprende aquí. Y el último, que es uno viejo, pero bueno, de los viejillos. Dice, que hay muchos. El señor Tim Keller. Buenísimo. Un teólogo el señor Tim Keller también. Gran libro. El significado del matrimonio. El significado del matrimonio. ¿Cuál es el significado del matrimonio? Ay, cómo me hubiese gustado. Esto fue un regalo que me hicieron en nuestra boda, le cuento. Y un regalo que dice, pero ¿de dónde lo sacaron? No, realmente no me importa dónde lo sacaron. El regalo del libro está buenísimo. Se lo recomiendo. Como le digo, hay otros, pero si usted termina con esto, le podría, mira, aquí hay una foto de nosotros. Unos años, cuando tenía cabello. ¿Qué hacía usted? Se lo recomiendo, hermanos. Son libros que me han bendecido, me han apoyado en ellos, y todo lo que está en ellos no se lo podría pasar. Esto no significa que usted en estos libros su matrimonio va a estar feliz para siempre y siempre. Me gustaría decirle eso. A la verdad no es así. Usted lo lee y quizás está más frustrado terminó. No creo que más frustrado, pero sí le puedo decir que el conocimiento en el matrimonio no lo es todo.
Usted puede ser el psicólogo, el autor de este libro, o de cualquier otro libro, y todavía en la mañana antes de venir a la iglesia hace un round con su esposa, porque donde quedó yo no sé qué, ¿verdad? Entonces el conocimiento es que si nos ayudan, que nos ayudan a entender a nuestra pareja y vivimos felices, vidas más felices, completas como matrimonio, se lo garantizo. Usted está en estos libros y su vida matrimonial va a cambiar de una manera positiva, obviamente. Por eso lo recomiendo. Ahí están en inglés. Incluso si quiere leer uno y no lo quiere comprar, yo se lo puedo prestar, yo no tengo problema con eso. Siempre cuando yo estoy en la calle y los miro por segunda, que lo venden de segunda por ahí en Garage Sale o en Half Book, yo los compro. Si me cuestan $2 o $3, luego los regalo. Pero estos son mis clásicos, estos siempre los tengo en mi librería porque quizá el próximo año regrese a otro libro y el próximo año regreso a otro libro. Amén. Ahora sí, el versículo 21 comienza diciendo: someteos unos a otros en el temor de Dios, por reverencia a Dios, dice la NTVI. Sometámonos unos a otros en reverencia a Dios. Es interesante que el versículo comienza hablándonos y diciéndonos que nos sometamos los unos a los otros por reverencia, que es por el temor a Dios. Y yo creo que sabiamente y bajo la inspiración del Espíritu Santo se coloca ese versículo, porque lo que sigue adelante es el rol del hombre y el rol de la mujer. Y yo creo que ese versículo lo que nos está diciendo es: caballeros, hombres, mujeres, hermanos, no es una dictadura. El matrimonio no es una dictadura. No es que se casó, es que acaso Dios no trata como un dictador a quien no le importa cómo nos sentimos y qué cosa nos importe. No es una dictadura. Es una comunión entre uno y su esposa, entre la iglesia y su Señor. Y dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Yo creo que esa es la idea. Yo creo que de entradita Pablo nos está diciendo: no le estoy dando una licencia para que tengan una dictadura en casa, varones. No, le estoy dando una licencia para que amen como Cristo amó, y a las esposas que sujeten como Cristo lo espera. Quiero comenzar con compartir 3 razones por qué este tema es difícil para muchas mujeres. Porque sin duda alguna que este tema es difícil para muchas mujeres. Y quiero compartir 3 razones por qué. Número 1, porque hay esposos que han abusado de su autoridad. Y esto lo hace difícil. Hay hombres que han abusado de su autoridad como esposo. Macho men, macho libre, como le quieran poner. Y por eso es difícil ahora a una mujer escuchar sobre el tema de mujeres, como dice el versículo 22, casadas, estén sujetas a su propio marido. ¿Por qué es difícil este tema? Porque hay esposos que han entregado su liderazgo de su hogar a sus esposas. Y ahora la esposa, cuando el esposo le dice: no, mi amor, no vamos a hacerlo así, ¿y quién eres tú? ¿Y cómo que quién soy yo si aquí estamos? Y porque se han soltado de su responsabilidad, su rol como la cabeza, como el líder del hogar. Cuando quieren restaurar el diseño original de Dios, la mujer se encuentra con un conflicto ahora. Porque dice: oye, ¿por qué así? Yo soy la que digo, yo soy la que vamos. Y el hombre ahora dice: no, pero es que la Biblia dice esto. No, pero así va. Y dentro de un conflicto, y se le hace difícil a la mujer escuchar algo como una enseñanza como esta. Y la tercera razón por qué este tema es difícil para muchas mujeres tiene que ver con una visión corrompida de lo que significa ser mujer. Se ha corrompido esa visión. Y aunque no voy a andar en las causas de estas 3 razones, porque me tomaría mucho más tiempo, más me voy a enfocar en otras cosas, estas son razones, quizás hay más razones, de por qué a una mujer se le hace difícil escuchar el tema de someterse a su marido. Ahora, quiero comenzar desde ya, de entradita. ¿Qué significa no sujetarse? ¿Qué no significa no sujetarse? 6 cosas que nos dicen: sujeción no es esto. Yo creo que ahí las tengo. ¿Qué no significa no sujetarse? Número 1, sujeción no significa que tiene que estar de acuerdo con todo, con su esposo, en lo que dice y hace.
Eso no es sujeción. No significa que usted como esposa, sí, voy a estar de acuerdo contigo, tengo que pensar como tú dices y como tú haces. No, usted es una persona, hermana. Usted es una mujer y usted no tiene que estar de acuerdo en todo. Nomás tiene que respetar la decisión del hombre, pero no significa que tiene que estar de acuerdo a su decisión o a lo que hace. ¿Qué no significa la sujeción? No implica la provisión de expresar. En otras palabras, no porque usted se sujeta a su esposo, no significa que usted ya no tiene votos, ya usted no habla, ya usted no cuenta. Eso tampoco es sujeción. Sujeción tampoco es que tenga que tolerar el abuso físico y psicológico. Para nada, hermana. Hay leyes impuestas por Dios y terrenales. Usted no tiene que tolerar abuso físico o psicológico. Número 4, sujeción no significa que eres una esclava. Que siempre estás ahí y haces lo que Él dice y punto. Eso no es sujeción tampoco bíblicamente. Bíblicamente hablando, sujeción no es inferioridad. De ninguna manera. La sumisión tiene que ver con su rol y no su valor. No porque usted como esposa, por diseño de Dios, le ordena a sujetarse a su esposo como la cabeza del hogar, eso no tiene que ver con su valor, tiene que ver con su rol como mujer en el hogar. Y por último, sujeción no significa que deja de usar sus dones y talentos. Un ejemplo, si Dios le llamó como evangelista, no significa porque usted se sujeta, va a dejar sus dones o su talento por un lado por sujeción. No, usted puede estar sujetada y servir en la iglesia local para la honra y la gloria de Dios. Eso no es sujeción. ¿Por qué digo esto y por qué lo pongo como esta manera de qué es lo que no significa sujetarse? Porque muchas personas, muchas mujeres piensan que sujetarse significa que tengo que estar de acuerdo con lo que Él dice. Y no tienes que estar de acuerdo. Sujetarse no implica la provisión de expresarse. No, Dios te dio una boca, te puedes expresar y puedes hacer huelga, pero al final tiene que haber un rol. Sujeción no implica que tengas que tolerar abuso físico, tampoco implica que eres una esclava, o mucho menos que eres inferior para nada. Sujeción no significa que debes dejar de usar tus dones para la gloria de Dios. Amén. Antes de pasar al tema, quisiera definir la palabra ¿qué es el matrimonio? La semana pasada no la puse aquí, pero ahora sí, aquí la tengo. ¿Qué es el matrimonio? Y digo esto porque ya el matrimonio se está redefiniendo en nuestros días. Ya el matrimonio antes era simplemente entre el hombre y la mujer. Hoy en día ya las cosas han cambiado y siguen cambiando todavía. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión creada por Dios. Dios creó, Él es el fundador. Él es el que tiene la patente, quien creó el matrimonio entre el hombre y una mujer, ¿no? Para mostrar el amor, el pacto y la unión de Cristo con su iglesia. Ese es el matrimonio en una definición corta y sencilla. Cada palabra realmente está basada y tiene su fundamento en la palabra de Dios. Ese es el matrimonio a los ojos de Dios. Amén. El matrimonio es una obra de Dios para la gloria de Dios. Y hoy vamos a ver 4 cosas. Número 1, el llamado a la sujeción. Hay un llamado a la sujeción en el versículo 24. La razón de la sujeción, o en qué se basa ese llamado a la sujeción. Número 3, vamos a ver el modelo de sujeción que la palabra nos da. No se sujeta como usted quiere. No hay un modelo que nos da, así como el varón tiene el modelo de Cristo Jesús que dio su vida, la mujer tiene un modelo a seguir. ¿A cómo? No es como ella quiere, o como ella piensa, o como ella le fue enseñado, o como ella vio en casa. Dice el Señor, no, yo te dejo un modelo, hermana, para que tú sigas ese modelo. Así como Dios nos ha dejado el modelo para el hombre y nosotros la amamos a ustedes no conforme a mí me parezca. No, yo amo a mi esposa como a Dios le parece, porque Él la formó, Él la creó, Él me la dio. Y ahora me dice, y este es el modelo que debes de seguir en cuanto se refiere a amar a tu esposa. Ahora le dice, esposa, este es su modelo. Si usted tiene su modelo, yo tengo mi modelo. El esposo tiene un modelo, la mujer tiene otro modelo. No nos amamos y no tenemos un matrimonio a como a nosotros nos parezca, más tenemos un matrimonio basado en la palabra de Dios, conforme al modelo de Cristo Jesús y su iglesia. Amén. Número 4, y con eso voy a terminar, la extensión de esa sujeción. En otras palabras, hasta dónde una esposa cristiana debe de sujetarse. Estos puntos creo que no los tengo. Antes de comenzar, quiero afirmar que todos los seres tienen la misma dignidad
tanto los hombres como las mujeres, somos creados a imagen de Dios y poseemos una dignidad intrínseca de parte de Dios. Amén. En esencia, no hay superioridad, tampoco hay inferioridad. Somos iguales en dignidad, pero también quiero afirmar que Dios nos creó con diferentes roles. Y esto es muy importante de entender. La sumisión tiene que ver con su rol y no su valor, hermana. Con su rol y no su valor. La mujer porta la imagen de Dios y ella tiene dignidad, la misma dignidad que el hombre tiene. Amén. El primer punto de hoy es el llamado a la sujeción. El versículo 22, ¿qué dice el versículo 22? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La palabra sujeta, ahí es la palabra upotasamo. Upotasamo es una palabra compuesta. Upotasamo. Y la palabra upotasamo quiere decir someterse. Y es como cuando alguien va al doctor y se sujeta o se somete al doctor. Uno dice así en la calle: yo me voy a someter a una cirugía. Me estoy sometiendo a una cirugía esta semana que viene. Es una acción propia de que no es que el doctor, aunque él tiene el conocimiento y aunque él tiene las posibilidades, él no dice, tienes que hacerlo. No, yo me someto a eso. Esa es la palabra, esa es la idea de someterme voluntariamente bajo la mano de alguien. Upotasamo. Cuando aquí dice, las casadas estén sometidas o se sometan a sus propios maridos como al Señor. No es que las casadas se sujetan de una manera como que si están a la fuerza, no. Es más una disposición de la mujer a someterse. ¿Cuál es el ejemplo? La iglesia. Nosotros como la iglesia, como cuerpo y como individuos, nos sometemos a la palabra de Dios. No porque tengo que, no porque soy obligado o arrastrado. No, es por amor que le tengo a Dios, me sujeto, por honra, por respeto a Dios, me sujeto a la palabra de Dios. Me someto a ella, a sus principios, a sus verdades, aunque no lo entienda, aunque no me parezca. Uposamo, yo me someto, yo me pongo bajo la mano de la palabra de Dios, por decirlo así, por respeto y por honor y reconocer el rol de la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Ese respeto, tu posición de someterse. Ahora, quiero hacer dos observaciones de este versículo 22. La número 1 es sujetas a sus propios maridos. Y número 2, como al Señor. Sujetas a sus propios maridos como al Señor. En otras palabras, es decir, solo a su marido, hermana, usted debe la sujeción. A su marido y solo a su esposo. Solo su esposo es su cabeza y solo a él se le pide la sujeción. En otras palabras, su sujeción se limita al hombre que usted escogió como su cabeza y a ningún otro varón o ninguna otra entidad. Eso es lo que dice. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando. Que usted tiene la responsabilidad solo con su esposo y con nadie más, el mismo que usted escogió. Y número 2 lo dice ¿cómo? Dice ¿cómo al Señor? En otras palabras, usted muestra su reverencia a Dios cuando usted se somete, cuando usted respeta la posición de su esposo. El segundo punto está en el versículo 23. La razón de la sujeción, o en qué se basa esta sujeción. Lo lee conmigo en el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cuál es la base? Ahí está en el versículo 23. La base de esto es, una mujer podría decir, Pastor Omar, pero ¿por qué tengo que sujetarme a mi esposo? Una jovencita quizás que esté comenzando en la vida, ¿por qué tengo que sujetarme
a mi esposo. Y yo creo que es legítimamente una buena pregunta que una joven diga esto. ¿Por qué tengo que sujetarme a mi esposo? Y en el versículo 23 nos dice el por qué. Pablo dice en el versículo 23 que porque el marido es la cabeza de la mujer, y esto significa que es la autoridad, el líder de su esposa. Sobre todo si tomamos la comparación de Cristo y la iglesia, que es la comparación que está aquí. Cristo y su iglesia. ¿Por qué, mija? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y así el varón es la cabeza de su esposa. Basado a ese sabio diseño de Dios. Ese es el plan de Dios, ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Este no es el diseño de un pastor o de un autor, no, el diseño de Dios es como Cristo, es el modelo, Cristo y la iglesia. Ahora, el esposo y su esposa. Su esposa se somete voluntariamente, de buena actitud, al liderazgo de su esposo. Así como la iglesia, no forzada, se somete al liderazgo de la cabeza. Ahora, hay iglesias que no se someten. ¿No conocen ustedes esas? Hay iglesias que no se someten a la autoridad, sino se someten a como ellas quieren someterse. Y se llaman iglesias. Y yo creo que lo mismo sucede en el matrimonio, ¿verdad? De igual manera se refleja el pecado afectando a la iglesia y el pecado afectando el matrimonio. Y exactamente como se revela la mujer ante el diseño de Dios, la iglesia se revela ante el diseño de Cristo y su iglesia. ¿No es eso interesante, hermanos? Dios en sus sabios consejo y propósito lo diseñó así. Somos iguales, pero en cuanto a roles, el esposo es la cabeza, la mujer es llamada a la sujeción. Desde el principio de la creación, este fue el orden. No fue que el orden se alteró, no, el mundo fue alterado en Génesis capítulo 3. El matrimonio se establece en Génesis capítulo 2. Y este fue el orden. Conforme a la voluntad de Dios, el hombre es la cabeza, es el líder. La distinción de roles y responsabilidades, iglesia, dentro de un matrimonio no es algo que vino a causa del pecado, sino que fue el diseño original de Dios. Este es el plan de Dios. El pecado lo que trajo fue la dificultad para que la mujer se sujete a su esposo y para que el esposo muera, ame, así como Cristo amó y murió por la iglesia. El pecado hace al hombre orgulloso, al pecado hace el hombre que se trate solo sobre él, egocéntrico, orgulloso, en otras palabras, y por eso no quiere morir por su esposa y no la ama como Cristo ama a la iglesia. Y por el otro lado, el pecado a la mujer le trae rebeldía y quiere subyugar al hombre, y ha buscado subyugar al hombre, y eso cada vez se manifiesta más y más porque el pecado se hace más y más obvio en nuestro mundo que vivimos. Ahora, ¿qué significa que la mujer se sujete a su marido? ¿Qué significa esto? Porque creo que es importante tenerlo claro. Y ahí está nos hemos atrasado un poquito. Ahí está. ¿Qué significa? En vista que el esposo es la cabeza, decretado por Dios, por diseño divino, para la mujer sujetarse a su marido es reconocer y respetar la autoridad y liderazgo que Dios le ha dado a su esposo. Eso significa, hermana, es un reconocimiento y un respeto al rol que Dios le ha dado a ese hombre en su vida. Al hombre que usted misma escogió, fíjense, no fue que alguien se lo escogió. Bueno, todavía hay casos donde se escogen, ¿verdad? Pero por mayor parte, especialmente aquí en América, usted misma escogió ese rol así, que fuera así. Eso significa, eso es lo que la Biblia nos está diciendo. En vista al diseño de Dios, a lo creado por Dios, usted ahora le debe a ese esposo respeto y sujeción a su esposo. Número 3, vamos a ver un modelo de sujeción. ¿Cuál es el modelo de la sujeción? Está en el versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén a sus maridos.
Ese es el modelo. El modelo es que la iglesia se sujeta a Cristo. Ahora, ¿qué significa que la iglesia esté sujeta a Cristo? ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia reconoce a Cristo como su autoridad. Amén. La iglesia sigue a Cristo. Amén. Que la iglesia respeta a Cristo y que la iglesia obedece a Cristo. Eso es lo que significa que la iglesia, que nosotros como cuerpo nos sujetemos a Cristo. Esto significa que yo reconozco a Él como mi autoridad. Su palabra es mi autoridad. Y hermano, esto es algo que un cristiano nuevo en su primer año de ser cristiano debe de ser enseñado. ¿Qué significa ahora que soy cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa sujetarme a la iglesia? Y todo nuevo creyente debería saber y enseñar y ser instruido que ahora como nuevo creyente, él reconoce la palabra como su autoridad, reconoce la palabra a Cristo como su Salvador, lo respeta y lo obedece en todo. Y lo mismo sucede con la esposa. Por tanto, así como la iglesia reconoce a Cristo como su autoridad, la esposa se sujeta a su marido reconociendo su autoridad también. ¿Qué dice el versículo 24 nuevamente? Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo esté a Él. Y usted quizás dice, bueno, Pastor Omar, esta mañana usted me está pidiendo algo bien difícil, que yo me sujete a mi esposo. Wow, madre, que si usted lo conociera. ¿Y sabe qué dice el Señor? Ay, que usted conocieran a la iglesia. Si ustedes conocieran a la iglesia. ¿Cómo es usted como esposa? Iglesia, estoy hablando como iglesia. ¿Se sujete usted a la palabra de Dios, la honra, la respeta? Porque esa es la misma idea, ese es el modelo que tenemos. Y primeramente, déjeme decirle que no soy yo el que le digo que se someta. Es la palabra de Dios que le está diciendo que se someta. No es mi diseño, no es mi plan. Es aquel que fundó las galaxias y dijo, este es el plan para la humanidad. Y esto es lo que se debería llevar. Y basado en eso, nos llevamos hasta el cuarto punto. ¿Hasta dónde debo obedecer a mi marido? ¿Cuál es la extensión de la sujeción que yo le debo a mi esposo? La respuesta a eso está mientras tu obediencia a tu esposo, hasta que tu obediencia a tu esposo no se convierta en desobediencia a Dios. En el momento, esposa que me estás mirando y que estás aquí, en el momento que tu esposo te pide algo que va contra el principio y las verdades bíblicas, hasta ahí llegó. Hasta ahí. ¿En qué yo me baso eso? En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, donde agarran a Pablo y a Bernabé, lo ponen preso, después de meterlos presos, y dan una zarandeada. Al otro día los sacan y le dicen, bueno, muchachos, los voy a dejar ir, ¿ok? Pero le voy a pedir una cosa, no hablen más de Jesucristo. A lo que ellos responden en el versículo 29 de Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Basado en ese versículo, su obediencia a su esposo hasta que no se convierta en desobediencia a Dios. Este es el principio que establece o regula el límite de no solo a las casadas, sino a todos nosotros como personas. Hasta ahí llega nuestra obediencia a nuestros gobernantes, hasta que no vaya en contra a la desobediencia a Dios. Se nos pide sujeción en diferentes áreas de nuestras vidas, no solo ahí. Nos sujetamos no solo en el matrimonio, en la sociedad, con las policías, las leyes establecidas, los gobiernos, en la iglesia. Pero esta sujeción y obediencia tiene límites. No es una obediencia y sujeción así suelta y ligera. No le estamos dando al esposo, a la esposa que se sujete en todo. No, tiene un límite, tiene un perímetro donde mismo Dios los establece. Ahora, cuando la mujer cristiana no es sumisa, no se sujeta al plan de Dios, a la idea de Dios, ella afirma dos cosas. La rebelión de esto afirma dos cosas. Uno, que los cuerpos pueden andar sin cabeza.
Imagínense un cuerpo sin cabeza. Yo no te necesito, esposo. Es como que déjame cortarte, ¿ok? Y déjame ponerte en la mesa y yo me voy. Y solo, hermano, ayúdeme a pensar, solo la ilustración, la metáfora que hace el Señor de un cuerpo, la esposa y el esposo, quitarse la cabeza es que la mujer ande sin dirección. Solo la metáfora es interesante. Y cuando una mujer cristiana no asume la tarea, el rol de sujetarse, someterse a su esposa, ella afirma que no necesita el cuerpo, a la cabeza, y anda sin cabeza, anda descabezada. Literalmente por ahí lo dice. Y número 2, cuando la mujer cristiana no es sumisa a su marido, la iglesia no está sujeta a Cristo. Eso es lo que ella afirma. Que la iglesia no necesita la cabeza que es Cristo. Porque si el hombre es la cabeza y la mujer el cuerpo, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ella con su acto está diciendo, no necesitamos de Cristo, Señor. Señor, no necesitamos de ti. Estamos bien sin ti, Señor. Hazte para un lado y como iglesia vamos a andar sin cabeza. Y esas dos cosas declaran. Es importante entender que esta condición no nos va a llevar a nada. De acuerdo a Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, sin mí nada podéis hacer. Eso dice el Señor, yo soy la vid, yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Esa rama apartada del tronco, ¿qué puede hacer? Nada. La cabeza apartada del tronco, ¿qué puede hacer? Nada. El momento que la rama empiece a florecer y dar fruto apartada del tronco, la Biblia anula la verdad de la Biblia, cual nunca va a aparecer, ¿verdad? Por más que lógicamente la mujer argumente, porque hay argumentos en contra del principio bíblico, aunque los argumentos estén muy buenos, no va a suceder, no va a pasar. Yo digo esto porque había un debate entre mujeres cristianas y no cristianas de sujetarse, y los argumentos de estas mujeres eran tan fuertes que decía yo, este video quizás es más dañino que bueno, porque sus argumentos son tan buenos, que la mujer que no está segura de los principios y la verdad y no confía en Cristo Jesús y no conoce el amor de Dios, el plan de Dios, puede decir, esta tiene razón. Sujetarme a aquella es perder mi identidad. Sujetarme a este es perder mi vida y gastar mi vida con no sabiendo que es lo mejor, pero el enemigo les ha engañado el cerebro, haciéndole creer que si se sujetan, ya su vida no cuentan para nada. Y hermanas, de una mujer lo escuché, diciéndole literalmente, el yo sujetarme me hace inferior y mi vida no toma sentido. Y eso es lo que se vende allá afuera. Pero hermanos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, apartados de su diseño, apartados de su plan, nada somos. Pueden argumentarlo, pueden pelearlos, pero esa verdad, cuando yo vea la rama dando frutas y la rama floreciendo apartado del vid, entonces ellos tendrán razón. Mientras tanto, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Y mientras tanto que la honremos y caminemos conforme a ella, vamos a recoger los frutos de ellos. Amén. Conclusión. Y quiero concluir con 1 de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Para concluir sobre este tema, quizás en sí no es una conclusión, ¿verdad? 1 de Pedro 3, del 1 al 6. Esta palabra someterse aparece en varios lugares en la Biblia. Esto es una de ellas, en unos lugares. También aparece en Colosenses y también aparece en 1 de Timoteo. La misma palabra, uposomes. 3, 1 al 6. Asimismo, vosotras mujeres estás, ahí está la palabra, sujetas a vuestros maridos. Ahora este es Pedro, no Pablo. Para que
que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos o adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es gran estima delante de Dios. Versículo 5, porque así también se atibiaban o se adornaban o se ponían lindas en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando, hasta la palabra, sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¡Wow! Realmente dice bastante aquí. Dice de la decoración del corazón, la actitud de la mujer. Y termino con 3 observaciones de estos versículos, hablando de la sujeción de la mujer a su esposo, al rol de su esposo. Número 1, ella se sujeta porque espera en Dios. Usted no se sujeta porque a usted le gusta, o a usted le parece, o usted cree que es un buen plan. Quizás usted dice, no, este es uno de los peores planes que he escuchado últimamente. No, usted se sujeta en espera a Dios, a que Dios no está cometiendo un error, a que Dios no está haciendo algo indebido. No, en otras palabras, ella confía en Dios, descansa en el plan de Dios. Esta mujer se sujeta y da honor al diseño de Dios. Son bastante ahí. Y esta sujeción y esta espera hace que sin palabras la vecina y otras mujeres se den de cuenta y sean ganadas a Cristo. Sin palabras. Este estilo de vida hace que la gente de afuera vea algo diferente en su matrimonio y que sean ganadas sin ninguna palabra, sin decir nada. Número 2, la sujeción de la mujer debe ser libre de todo temor. Dios no nos llama, ni está llamando a la esposa, y tampoco llama a la iglesia a someternos en un terror. Ay, sí, voy a someterme. No, ese no es el plan de Dios. Esa no es la voluntad de Dios tampoco. No es el plan de Dios que una mujer viva en terror. ¿Es que acaso su iglesia, usted y yo vivimos en terror a que el Señor cómo nos va a tratar? No, sino que tu confianza está en Dios y estamos libres de todo temor. La esposa debe sentirse libre de todo temor. No porque respeta el rol de su esposo, vive en temor a la autoridad de su esposo. Eso es erróneo, eso está chueco. Número 3, cuando una mujer tiene esta actitud afable que habla aquí, esta actitud afable y apacible, pacífica, esto es de gran estima para Dios. Aquí lo dice, es de gran estima. Que la mujer se sujete y honre a su esposo es como que la iglesia cuando honra y se sujeta a su cabeza. Esto dice el Señor, esto es de gran estima para mí. De gran estima para mí. Mi oración es que nosotros nunca lleguemos a mirar la sujeción que Dios ordena como un castigo, como una sentencia por ser mujer. Eso no viene de Dios. Y nosotros, esposos, tengamos mucho cuidado de no ser indiferentes al llamado que Dios le hace a la mujer, sino que cada vez la tratemos a ella con mucho más cuidado, no siendo ásperos, sino amándonos, porque cuando amas a tu esposa, te amas a ti mismo. Amén. La esposa está llamada a cumplir con un rol, como el esposo está llamado a cumplir con un rol también. Usted, varón, tiene un rol y dará cuenta por su rol, así como usted, hermana, tiene un rol y dará cuenta por su rol también.
Hagámoslos algo fácil, esposos, y no seamos ásperos y toscos con ellas, haciendo el rol de la mujer tan difícil para sujetarse. Y hermanos, el tiempo me faltaría para darle ejemplos de hombres y mujeres, ejemplos donde qué es sujeción y cómo es que se manifiesta la sujeción en la Biblia. Cuando aquella mujer sale y le dice a su esposo, mira, mi amor, hazle así mejor para que no vaya bien. Y él dijo, chance, sí, tienes razón. Y él viene y hace como la esposa hizo, le dijo, y le fue tan bien a él. Porque escuchó la voz de su mujer. Porque no significa que porque usted está en liderazgo, ahora usted todas se las sabe. No, el líder es aquel que depende en otros para llevar a cabo la tarea que Dios les llamó. Y la palabra sujeción es sujeción. En inglés toma un poquito de diferencia. Y submission es su misión. Se sujeta a la misión. El varón tiene una misión y quizás muchos no tienen la misión, ¿verdad? No la ven clara todavía. Pero su misión es una palabra compuesta que dice, se sujeta a su misión. Sujeción, sumisión. Hermanos, hermanas, yo les animo a confiar en el buen diseño de Dios, en el plan de Dios para el matrimonio. Y vosotros, esposos, amarla como Dios demanda, como Dios nos dio el modelo. Y ustedes, hermanas, a honrar el rol que Dios le dio a su esposo. Amén. Oramos, por favor, para que ahora Dios me ayude con esta tarea.